Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les saluda su servidora Isalia Murcia Pérez, ATP en Pensamiento Matemático. Hoy me siento fascinada porque vamos a estar trabajando con este pintarrón, apoyándome en él, recordando esas partes tan bellas de ser maestra. Vamos a hablar del esbozo de la planeación didáctica de este primer periodo del ciclo escolar 2024-2025. Podríamos dar por hecho que todas ya lo tenemos, que todas las escuelas tienen esta redacción y que por eso las maestras están avanzando. Sin embargo, es importante hablar de las realidades, de tu realidad. Déjame, por favor, aquí en los mensajes cuáles son tus mayores dudas, tus inquietudes, dónde puedes encontrar la información de la que me estás escuchando hablar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a retomar esto de la fase intensiva que decía, para poder iniciarlo, tienen que tener ahí presente ya su programa analítico. Y esta imagen que más adelante nos vamos a ir a un formatito, está elaborado, ampliado con lo que tenemos nosotras como preescolar ya en un libro sin recetas para la maestra, el maestro, fase 2. Algunas puntualizaciones, algunos cambios que pareciera que no fue tal vez claro o no se comprendió, no sé cómo lo veas tú, déjamelo aquí. ¿A qué me refiero? En el primer plano, nosotros encontramos la palabra considera, considera los elementos familiares, académicos, de tus docentes, de tus alumnos. Las consideraciones personales, eran tres indicadores, pero no solamente de los alumnos, eso se nos ha facilitado mucho a preescolar, pero también tendría que ser de los docentes. Ahora no, ahora vean los verbos en los que empieza primer plano y justamente es indaga, indaga. Pudiéramos tener resistencia y decir, bueno, pero ¿por qué la maestra Isalia necesita saber mm, si tengo algún tipo de alergia? Bueno, también es parte de evitar conflictos en las escuelas, el saber que con quién trabajo, aunque tengamos años de estar conociéndonos, es importante esto, pero yo es mi comadre, hay que separar la parte personal con la profesional y hay que tener instrumentos que evidencien justamente esto. Así que yo aquí le veo este cambio. Esperemos que todas lo analicemos de la forma en la que pareciera que si tomaron las decisiones de no hacerlo, pues bueno, ahora sí lo indagues, pero no solamente lo vas a indagar, lo vas a analizar. ¿De qué me sirve poder conocer, indagar y analizar las condiciones, cuáles? Académicas, personales y familiares de los alumnos y de los maestros. Que esto sea como un instrumento, ve escuchando mis palabras, ve haciendo tu lista de cotejo, ve diciendo si lo tengo o no lo tengo, porque esto es para ti, para que te puedas fortalecer. No solamente es esta parte, ahora en este libro sin recetas viene también, ahí síganle la lectura, dice, de igual manera, sus capacidades humanas. Esto no lo vimos anteriormente y en preescolar se amplía. Entonces, ¿cuáles son las capacidades humanas? Las cognitivas, afectivas, académicas, éticas, de voluntad, de imaginación, lúdicas y personales. Este solamente es un indicador del primer plano. Si tú tienes estos, sin problema ponte una palomita. Nos hablan de los instrumentos que pudimos haber utilizado, el diagnóstico, la entrevista al padre, a los alumnos, entre colegas, ¿qué pudiste haber realizado para tener este material? Sí o sí, analizar y poderse apropiar del plan de estudios y entonces quiero hablarles que viene los niveles de desegregación justamente en el plan y parten del perfil de egreso. Y entonces, cuando hemos comprendido estos niveles de desegregación, donde se parte del perfil de egreso, donde se parte de la realidad de la comunidad, de sus problemáticas, veremos que después encontramos los ejes articuladores que nos permiten poder atender las problemáticas desde esta mirada, el cuestionarnos desde cada eje e identificar
cuál es con el que yo lo voy a abordar. No es porque el que tiene más relación, como que me parece, pues siempre va a estar la lectura y la escritura, entonces lo voy a seleccionar. No, hay un ejercicio que nos comparte Mejor Edu, donde está la situación problema y se comienza a problematizar desde cada uno de los ejes articuladores y entonces ya se decide, ah, no, mi realidad y lo que necesito es esto. Después de los ejes articuladores, entonces se voltea y se dice, ¿desde qué contenido, desde qué campo, desde qué contenido, desde qué PDA lo puedo abordar? Y entonces viene la selección. Ok, ¿y qué pasa con las modalidades? Nosotros hablábamos antes de metodologías porque tal cual fue como estábamos con esta información. Metodologías queda únicamente en el trabajo para primaria y para preescolar estaremos hablando de modalidades. Ahorita tocamos esos puntos. Así que cuando ya hemos entendido esta parte, pues vamos avanzando y vamos tomando estas decisiones y vean, es parte de mi programa analítico. Nos habla de que debemos conocer, analizar y apropiarse de los programas sintéticos, en el caso de nosotros, segundo grado. Tenemos que reunirnos con mi colega de segundo y entonces sí, tenemos que generar estos territorios entre nosotras, porque el mayor reto, sea la reforma que sea, pues es esta armonía entre los colectivos. No es de que si me caes bien o si me caes mal, estoy con otra parte profesional en la escuela que vamos a estar con esta mira hacia los alumnos. Entonces, por eso es importante conocer el perfil de egreso, porque vamos a tomar estas decisiones por grado, qué es lo que van a alcanzar nuestros alumnos al cierre del ciclo escolar, cuáles son las expectativas de los maestros. Y recordemos viejos documentos que nos decían que no solamente el alumno debe tener altas expectativas, el docente debe de tener altas expectativas de tus alumnos. ¿Qué grado es el que vas a dar? Y en esta cuestión también hablaremos un poquito más abajito de todos estos conocimientos y saberes de los docentes. ¿Qué se le agrega? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el inciso de analizar y apropiarse de los materiales educativos. Ayer hice un ejercicio bien rapidísimo con una maestra de aquí de la escuela, por ahí ven, perdón, podrán escuchar los sonidos de musicalización, que son los alumnos que están en su proceso de adaptación, entonces ahí andan con este llanto. Y le preguntaba a la maestra, de todo esto que indica el esbozo, maestra, ¿dónde está su mayor dificultad? ¿Dónde requiere que profundicemos? Y me dijo, maestra, es que realmente tiene que ver aquí, en revisar los libros de texto gratuito. Porque si no se han revisado, pero es que no nos los han dado en físico, tienen que estar físico y entonces yo lo voy a hacer. Les voy a decir para las personas que tienen esta postura, te estás limitando, tienes la capacidad tremenda de poder avanzar y también fortalecer tu práctica y que no hay mayor limitante que las actitudes. Las actitudes son las que te frenan, son las que no te permiten avanzar. Sí lo tenemos en Conalitec, ya vivimos tiempos en pandemia, ya vimos la parte digital, ¿se te dificulta? Pues bueno, entonces implica tener impreso para poder trabajar. Pero ¿por qué tengo que gastar? Esas ya son otras actitudes, son otras situaciones. Conscientes estamos de que sí van a estar los materiales, pero para poder avanzar, ahí tienen que estar. ¿Cuál es la presión que hizo la Dirección de Materiales Educativos? Que estuvieran en PDF para que pudieran ser descargados por los maestros. Entonces, ahí vamos avanzando en este sentido. Al conocer los materiales, tú vas a poder tener un esbozo de tu planeación porque vas a lograr hacer esta vinculación. Si no conoces los materiales, entonces estamos en el riesgo de caer en las posibles simulaciones y el entregar por entregar, el no se preocupen, después lo hacemos bien, después lo hacemos con las correcciones, pero ya estás dando tiempo de ti, ya estás trabajando, entonces sí o sí, de forma digital, página Conalitec, ya vamos a encontrar los materiales, como son las láminas de diálogo con manifestaciones culturales y artísticas. Y aquí tendrás que tomar tus decisiones. Te comparto la de una servidora. Yo coloco la función y la descripción de lo que son las láminas, porque para mí me es funcional. Debo de conocerlo también para dar un acompañamiento. Coloco no solamente los nombres de las láminas, sino también
una pequeña imagen que me haga alusión de qué se trata, porque posiblemente no estoy relacionada con los títulos, no conozco las obras pictóricas, arquitectónicas, fotográficas, y que a veces tomamos la decisión de seleccionarlo por el que más te suene. Y les voy a decir algo, no hay nada como ver la imagen y decir, ah, sí me es funcional o no me es funcional. Algo similar pasó con el material de explorar e imaginar con mi libro de preescolar. Esta es de primer grado, coloco la función, la descripción, hago énfasis porque también me ayuda para el acompañamiento, las escenas didácticas que vamos a encontrar, las fungibles, las experienciales, y pongo la imagen de cada una de ellas. Esto es algo que facilita. Entonces, si queremos avanzar, pues uno de los indicadores es conocer los libros de texto. ¿Dónde dice, maestra Isalia? En tu primer plano del programa analítico. En en esta lectura de la realidad. Y por último, está el de indagar y analizar las circunstancias sociales, culturales, económicas en las que se encuentra la escuela, conocer las condiciones y elementos de los ámbitos internacional, nacional, estatal y comunitario, porque eso te va a permitir tomar decisiones, te va a permitir identificar con el otro entre todos. Recuerden lo que nos decía el doctor Marx al inicio, utiliza el debate y con dos preguntas te va a ayudar a tomar estas decisiones. ¿Qué nos hace comunes y qué nos hace diferentes? No solamente el contestar por contestar, porque estamos perdiendo tiempo. Ya lo estás haciendo, entonces aprovéchalo. Esto nos permite entonces tener el primer punto, que es el programa analítico, justamente del primer plano programa analítico. Después tendríamos que estar revisando los libros de texto o materiales educativos. Preescolar ya los tiene. Hay una muestra por aquí y otros que están observando de aquel lado. Consultar los materiales de apoyo a la apropiación del plan y programas de estudio. Vean esta palabra porque la van a escuchar en muchas conferencias y demás, y también con una servidora. Apropiación. No solamente vamos a la aplicación, vamos al que te puedas apropiar de lo que estamos haciendo. Nos mandaron una cantidad de hojas, quieren que leamos todo, es muchísimo para la fase intensiva, es que ahora nos dieron menos días. Bueno, yo les voy a decir algo, esto es cuestión de decisiones y es de estos momentos en los que nos sentimos tan contentos porque nos dieron, entre comillas, más tiempo para estar en las familias, en la casa, para descansar, pero eso implicó una organización al regreso con tus colectivos en el que tenías en efecto menos tiempo. Así que ustedes dirán si fue factible o no las condiciones que tuvimos para el regreso, que fueron muy aplaudidas, pero que cuando regresamos al trabajo decimos, nos está faltando más tiempo y que de esos días todavía estamos preocupadas por ir a limpiar los salones y tenemos menos tiempo del que ya se estableció, pese a que vienen indicaciones oficiales y que se toman otras por ahí por la escuela. Entonces, solamente eso lo dejo sobre la mesa. Y para todas aquellas que hicieron este tipo de comentarios de, es que son muchos los materiales, quiero decirles la importancia y el sustento y apoyo que te dan justamente para este esbozo. Estos son los materiales, los que ven aquí en copias, y quiero partir de este, que es el de la identidad docente, justamente uno de los materiales. Si tú lo tomaste bien y lo trabajaste con tu colectivo, bueno, primero, ¿qué lograste? Lograste empoderar al docente, lograste que él identificara por qué decidió ser docente, quién es él como maestro y lo que puede contribuir desde sus experiencias. Vienen estas dinámicas, lo que me hace única, lo que me hace único, el poder utilizar los picos de estrella para poderlo colocar. Después, lo que me vincula con las y los demás docentes. Esto se trata de un nosotros, no se trata de un yo. Yo, mientras yo lo tenga, pues lo siento por las demás, yo voy a avanzar. Esto no puede ser posible si no rompemos esa idea. Entonces,
Justamente aquí tienes un instrumento para que puedas tener estos indicadores de tu primer plano en la lectura de la realidad, en poder indagar y analizar las condiciones de tus docentes. Este es un ejercicio que ahí está para que lo puedas utilizar. Hemos escuchado sobre los saberes experienciales, disciplinarios, curriculares y profesionales. Esto es lo que distingue a tus docentes. ¿Cuáles son los que tiene tu colectivo? No es solamente el colocar, en mi escuela tengo 4 docentes, 3 tienen maestría, 1 doctorado, tan, tan. No, hay que identificar cada uno de esto, que sí lo vimos en meses pasados, en diseño creativo, en la fase 3, y que no podíamos avanzar de un solo renglón, porque venía esto y vemos que es sencillo y que lo leemos rapidísimo, pero implican muchas cosas. Este anexo 1 te da la oportunidad que puedan identificar cuáles son los saberes profesionales de tu colectivo, cuáles son los disciplinarios, los curriculares, los experienciales o prácticos, y entonces viene el ejercicio para que los maestros los puedan redactar. Haz este ejercicio, pídeselos prestados y tú como directivo ya tienes para hacer tu concentrado. Es mucho trabajo, viene la parte de que puedas hacer las cosas con menos carga administrativa. Pudieras hacer un drive, pudieran todos estar contestando al mismo tiempo y al mismo tiempo tienen ya la estructura de todos estos indicadores. Entonces, si no lo llegaste a utilizar, quiero decirte que lo tienes a tu favor y vas a poder identificar varios indicadores que sí o sí se requieren. Este fue uno de ellos. Otro fue los saberes curriculares y la autonomía profesional del docente. La función del docente hacia la innovación. Definitivamente no hay que confundir después, pues no que muy autónomos, ay, no, 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 porque estaríamos evidenciando el desconocimiento a qué se refiere autonomía curricular. Entonces, vienen cuestionamientos hacia los docentes, hacia la reflexión. Qué difícil es el romper estas estructuras de las que nos quejamos y decimos no al autoritarismo, no al acompañamiento lineal, no al que yo te digo y tú haces lo que yo te digo, y quererlo transformar a un acompañamiento dialógico, de transformación, de reflexión, cuando los docentes dicen, no, 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 eso después, no, 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 mejor compro quién tiene las respuestas. ¿Cuánto vale el no pensar? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para no pensar? Y esto es terrible porque es el ejemplo que también le damos a nuestros hijos, es el ejemplo que estamos contribuyendo hacia nuestra sociedad. No pide algo diferente, no tenemos el mismo pensamiento ustedes y el de una servidora. Tendríamos que estar construyendo. Entonces, suele ser complicado cuando hay estas posturas, sí, sí lo es, pero también me es muy apasionante coincidir con muchas de ustedes con esta gran responsabilidad que tienen. Me impactó muchísimo la página 15, y lo voy a mencionar porque de repente sus servidoras, mi hija va ya a primero de primaria, y parecieran tantas acciones que se hacen en las escuelas como validadas, pero que son cuestionables y que tendrían que ser erradicadas. Ejemplo, es importante reflexionar. ¿Por qué se siguen enseñando las vocales o las letras del alfabeto y su sonido? Y entonces cuestionemos, ¿qué dice la descripción, contenidos y PDA del campo formativo de lenguajes fase 2? Si nosotros encontramos un algo relacionado con esto de que enseñamos las vocales, pues podríamos justificarlo, pero si no encontramos un algo, ¿por qué lo estamos enseñando? ¿Por qué es nuestra mayor preocupación? Su servidor está en grupos de WhatsApp y de repente salen colegas, que es a nivel nacional, y dicen, ¿quién tiene un proyecto de vocales? Ay, caramba, ¿por qué de vocales? ¿Tiene que ver con tu problemática? ¿Tiene que ver con la atención de los contenidos que vas a abordar? ¿O por qué las vocales? ¿Por qué estamos con esa parte? ¿Quién tiene un proyecto de los colores? Ay, es muy cuestionable el que se pida este tipo de proyectos. ¿Qué me está evidenciando? Esta primera hoja, esta primera parte
de tu lectura de realidad, el que no estás conociendo, no has analizado y no te has apropiado del programa de estudio eh, sintético que te dice cuáles son los campos, los contenidos y los PDA. No es lo que yo quisiera, es lo que está establecido a nivel nacional y que te da la oportunidad de que lo puedas contextualizar, pero eso no significa el validar prácticas que son erróneas. Las vocales sin problemas si trabajaras desde la inicial del nombre de tus alumnos, pero como tal las vocales no es parte de, entonces por ahí queda ese registrado y entonces también viene poder reflexionar. Hay ejes articuladores muy parecidos, por ejemplo, pensamiento crítico e interculturalidad crítica. ¿Qué será? ¿En qué se parecen? ¿Qué implica cada uno para la práctica docente? ¿Qué dice el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria 2022? Esto lo vamos a encontrar en el plan de estudio, los ejes articuladores. No solamente es cuál, el más parecido, pues voy a decir que es artes porque van a colorear. No, ¿qué implica cada eje articulador? Y más adelante, con las modalidades y los ejemplos que tenemos, vamos a observar que hay una justificación, hay una vinculación, el por qué es pertinente abordar desde ese contenido PDA, por qué es pertinente abordar desde ese eje articulador. Y entonces rompemos el poner por poner, sino que estoy consciente de por qué fue seleccionado. Estas me encantaron y bueno, realmente también fueron coscorrones, ¿eh? Porque el único recurso para hacer que niñas y niños hablen acerca de sus emociones es la presentación de láminas con diversas expresiones faciales? ¿Por qué? ¿Qué dice la descripción, contenidos y PDA del campo formativo del humano y lo comunitario fase 2? ¿Qué tendríamos que revisarlo? Cuando lo hacemos, nos vamos a dar cuenta de que viene incluso esas pequeños detonadores hacia cómo poder hacerlo y no encasillarnos solamente con un tipo de práctica. Y me voy a permitir leérselos con su permiso, porque dice, cualquier cambio curricular aunado a los fundamentos filosóficos, legales o políticos necesita profesionales reflexivos, autónomos, que hacen de su práctica cotidiana un proceso de formación y preparación permanente, profesionales que consultan, investigan y se documentan como parte de su quehacer docente, profesionales que participan en cursos, talleres y conferencias, convencidas y convencidos de que la actualización es primordial en el ejercicio de su función docente, profesionales que identifican formas diversas de llevar a cabo la evaluación formativa para asegurar que niñas y niños están aprendiendo y mejorar su práctica docente, profesionales que trabajan de manera colaborativa y toman acuerdos de manera consensuada, profesionales que dialogan e intercambian experiencias con sus compañeras y compañeros, así como sus autoridades para buscar nuevas experiencias y formas de intervención. Este documento todas lo tuvimos, los saberes curriculares y la autonomía profesional docente, otra herramienta que sí o sí te va a ayudar a poder indagar y analizar sobre estos elementos de tu colectivo. Ya tendríamos también como otro material de apoyo estos cuadernos de apoyo curricular para la práctica docente, el reto de ser docente en educación preescolar en la fase 2, el reto de lograr ser un docente, qué retos se enfrenta para este ciclo escolar. Y esto para todas las directoras, supervisoras, jefas de sector, ATP, también te permite tener elementos para poder avanzar con tu esbozo, ya no tan esbozo, de acompañamiento para el ciclo escolar, identificando las necesidades de formación de tu colectivo. Esto no es lo mismo que tú impongas qué es lo que vas a estar trabajando con ellas, a que ellas logren identificar justamente estos retos, a qué te estás enfrentando para este ciclo escolar y le estás permitiendo tomar decisiones y aceptarlas también. Eso nos permite tener la puerta abierta. ¿Cuáles podrían ser estos retos? Porque luego divagamos. Bueno, pueden ser retos docentes en el aula, con la comunidad, retos profesionales y retos personales. ¿Ya los identificaste? ¿Ya los conocen?
Conocen, me refiero a que no solamente es, yo ya te respondo, directora, lo que tú quieres, rompamos ese lo que tú quieres, te comparto lo que nos permite construirnos como colectivo. Y entonces, si no llegaron a hacer estos materiales, dense la oportunidad en los consejos técnicos o ahora nos dijo en la fase intensiva, busquen esos espacios que ustedes consideren. Tampoco estamos hablando de que se va a suspender una tarde, una mañana, un algo. Entonces, ¿en qué momento? Busquen esos espacios y hablamos de que preescolar tiene media hora antes, media hora después. ¿Es insuficiente? Sí, lo sé que es necesario invertir un poco más de nuestro tiempo, pero también nos va a dar tranquilidad laboral de lo que estamos haciendo. Si no lo llegaron a hacer en ese momento y quisieran decir, toma, contéstalo, un entregar y un recibir queda tan limitado porque no se comienza a conocerse entre todo el colectivo. No solamente quieras conocer como directora a la maestra Isalia, da la oportunidad de que la maestra Isalia también te conozca como persona, como profesional, porque hay que romper estas barreras en las que vienen los confrontamientos entre nosotras. Al contrario, esta parte tan vulnerable como persona también nos permite ser empáticas y entender a nuestras colegas. El reto de ser docente te va a permitir fortalecerse e identificar cuáles son los retos para esta maestra de este ciclo escolar, conocer sus expectativas y que todo esto tiene que ver justamente con la redacción que vas a presentar como parte de tu programa analítico. Y bueno, este no podía faltar. Instrumentos de registro de las barreras para el aprendizaje y la participación. Ya hemos tenido la oportunidad y de repente también me ha tocado coincidir con colegas cuando estamos a distancia y me dicen, Isalia, ¿de qué me estás hablando? Recuerden que en una fase intensiva tuvimos incluso los instrumentos, los anexos para inicial, preescolar, primaria y poder tener nuestro diagnóstico de equidad, inclusión y participación. Cuando nosotros hicimos esto, nos permitió sí o sí, cuando estuviéramos con nuestro programa analítico, decir que estábamos seleccionando una de las estrategias nacionales, que es la de la inclusión. Pero no es cierto, Isalia. A lo mejor intencionadamente no, pero si se daban cuenta, ese instrumento fue adaptado justamente de esa estrategia nacional, que es lo que tendríamos que estar haciendo. Y al mismo tiempo, ya tenemos este instrumento. Vienen aquí las formas en las que podríamos redactar, vienen las instrucciones, viene para poder aplicarlo, barreras actitudinales. ¿Quién aplicó esto? ¿Quién no lo está aplicando? ¿Quién está decidiendo utilizar material que ya quedó obsoleto, que ya no es actual? Y si han tomado estas decisiones, tendríamos que regresar nuevamente, qué es lo que te permite tomar las decisiones. Es cuestión profesional, es cuestión actitudinal, y cuando hablemos de barreras, híjole, a veces nos encontramos que la mayor barrera es el docente con los alumnos. Ojalá que no esté pasando eso ahí con ustedes. Así que algo tan sencillo, entre comillas, implica todo esto que estamos hablando. No hemos hablado tal cual del esbozo porque primero necesito tener estos indicadores para iniciar con el esbozo. Tu programa analítico que puedas revisar, conocer los materiales educativos, porque solo así vas a lograr hacer una vinculación hacia con ellos, hacia su utilización, y el que puedas consultar los materiales hacia la apropiación del plan y programas de estudio 2022. Ya que lo tenemos, corramos del otro lado, vénganse, vámonos del otro lado. Vamos a hablar justamente de los indicadores. Sigue con tu lista de cotejo, porque entonces podrás decir, sí lo tengo, no lo tengo, voy aquí, atravieso poquito por este marcador, porque me encanta esta parte. Ven. ¿Qué tendríamos que tener como indicador? Creo que por ahí no me veo, pero lo importante es que puedan ver aquí las partes de las letras. ¿Qué tendríamos que tener para nuestro esbozo? Pónganse palomita si tienen los contenidos, pero es importante poder identificar
que los contenidos se seleccionan de 3 formas. Esta información la tengo de meses pasados porque su servidora estuvo como innovadora en los libros de texto, pero hoy oficialmente puedo decirles que primaria tiene uno de los materiales justamente hacia la apropiación y viene esta parte de los contenidos. También tenemos una conferencia que se dio a conocer con la autorización y que hoy ya está de forma pública para que todos podamos tener la misma información que recibimos las innovadoras y revisores en los materiales de preescolar. Y ahí podríamos encontrar esto. Uno, que tus contenidos, cuando te reúnas con tu maestra, pueden ser secuenciados. Significa, para lograr que un niño narre, que hay algo antes de, para lograr ese PDA. Ah, maestro, es que antes de eso el niño tiene que observar, el niño tiene que compartir. Ah, ok, entonces todos esos previos hacia lo que tú vas a lograr se llaman secuenciados. Puedes seleccionarlos de esta forma, contenidos secuenciados. O tal vez la selección de los contenidos que están decidiendo es porque es esta opción, contenidos frecuentes. Frecuentes como aquellos de oralidad, de escritura, de matemáticas, que siempre tienen que estar presentes. Tal vez es la selección que tú estás dando. O tal vez son los contenidos articulables, estos que son los más comunes desde la mirada de una servidora en los trabajos de mis colegas. ¿Por qué? Porque entonces se tiene el proyecto y hay una mirada de esta forma, ¿no? Para este proyecto se relaciona este contenido de este campo, este otro contenido de este otro campo y este contenido de este otro campo. Son articulables entre sí hacia con ellos, pero tenemos que tener también mucho cuidado. ¿En qué? Uno, este es el panorama de los contenidos de la fase 2. Creo que no se alcanza a visualizar hasta allá, pero ¿qué es lo que yo haría para este inicio de ciclo escolar? Esta columna es de lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, del humano y lo comunitario. Yo hago esta relación, si quisiera hablar como cuáles son los que se relacionan entre sí, y pudiera decir, este y este son articulables para un proyecto. Pudiera ser. Pero si yo leo este contenido y no conozco en sí a qué se refiere, ok, tengo que leer el campo, tengo que leer las finalidades, tengo que conocer las especificidades, tengo que conocer los contenidos y los PDA y eso me van a fortalecer. ¿Va? ¿Con qué proyecto o proyectos podemos encontrar en los materiales de preescolar? ¿Encontramos algún proyecto que se relacione a lo que nosotros necesitamos? Porque nosotros ya seleccionamos y jerarquizamos como colectivo las problemáticas a atender. Y en estas problemáticas, que luego no sabemos si es problemática o no, y que no es lo mismo problema a problematizar, tuvimos esta hoja como parte del diagnóstico socioeducativo de la escuela, donde venían estas situaciones de aula, escuela, comunidad y de contexto nacional, y que también lo podemos encontrar en la fase 3, donde nos hablan de si tu problema es local, nacional o internacional, y vienen ejemplos hacia qué se refieren. Pues bueno, hoy tenemos una amplitud sobre ellos aquí en este esquema en particular. Vamos otra vez en orden. ¿Cuáles son las problemáticas que se van a atender en este inicio de ciclo escolar? ¿De qué forma quedaron jerarquizadas? Y entonces, cuando ya tienes esta jerarquización y dices, ok, mi primer atención será este. Recuerden los niveles de desegregación. Cuando ya identificaste tu problemática, volteas con los ejes articuladores y problematizas esa situación y decides con cuál eje articulador se va a atender.
Y entonces vienes con los contenidos y dices, ¿desde qué contenido puedo abordar esa problemática? Y aquí, muy posiblemente, lo que ya tengas estructurado al cierre de tu diagnóstico pueda ser modificado o tal vez continúe o tal vez la jerarquización sea diferente. ¿A qué me refiero? Si no consideran los resultados de su diagnóstico, entonces, ¿para qué hacer un diagnóstico? Si ustedes me dicen que esta parte del diagnóstico evidenció que los niños requieren atenderse hacia ciertos contenidos, pero no van a seguir ese orden de lo que necesita su grupo, pues solamente se entretuvieron estos 15 días. Lo que hicieron en la fase intensiva fue desde su experiencia, desde el conocimiento, desde los saberes, desde el conocer de lo que te entregó la maestra del año pasado, tomar estas decisiones para tu esbozo. Y que si con los resultados del diagnóstico siguen igual, no pasa nada. Pero si hay resultados diferentes, tendrás que hacer esa modificación y que no pasa nada. Es una de las características de tu programa analítico, el que sea flexible con cambios constantes, pero que ese cambio es el sustento de lo que tú encontraste con tus alumnos, ¿sale? Entonces, cuando decimos que ya tienes identificadas tus problemáticas, cuando ya conoces los contenidos que vas a trabajar, tenemos que voltear a uno de los materiales que tenemos en preescolar, que es el de modalidades de trabajo para la acción transformadora y el codiseño, y decir, ¿hay algo ahí que me pueda hacer funcional? Vamos a ver. Su servidora hizo esto, el colocarlo aquí, y yo tengo ahí la página, el título de los ejemplos y la modalidad. El último espacio es muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a tener varios ejemplos de proyectos. No necesitas comprar, no necesitas que alguien te diga, ah, súper bien, quién quiere comprar, quién quiere, tener los materiales? No, no hay necesidad. Aquí ya tienes, estos ejemplos. ¿Cómo vas a seleccionar los ejemplos? Por tu listado de problemáticas, por la atención a los contenidos que han seleccionado. Si no, es como tener esta mirada de decir, bueno, la preocupación es septiembre. ¿Quién tiene un proyecto del mes patrio? Ay, caramba. Octubre. ¿Quién tiene uno del descubrimiento de América? Noviembre, Día de Muertos. Diciembre, Navidad. Enero, Día de Reyes. Febrero, del amor y la amistad. En marzo, la primavera. Abril, Día del Niño. Mayo, Día de la Madre. Junio, Día del Padre. Julio, cierre de ciclo. Pues entonces ya tendríamos el trabajo de todo el ciclo escolar. Pero de eso no se pretende de estas problemáticas que están en tu comunidad, que eres capaz de llevar a su tratamiento dentro de tu aula y que desde ahí puedan generar estas propuestas hacia una posible solución, el de generar la reflexión de las acciones del ser humano ante dichas situaciones, el que las atiendas desde los contenidos nacionales contextualizados a tu realidad. Eso es lo que te va a permitir decir, de todos estos, perdón por el movimiento, de todos estos proyectos, o tal vez taller crítico, o tal vez rincones, centros de interés, unidad didáctica, aprendizaje basado en el juego, ¿cuál de estos te es funcional a ti ahora? No porque sea el mes patrio, no porque sea el mes de Navidad, sino porque tiene relación con tu problemática. Y yo puedo decir, lo mío es, me lo contó un pajarito. Ese proyecto es el que yo necesito y el que se vincula con mi situación, pero yo necesito hacerle ajustes. Es válido, porque está pensado en que pueda ser utilizado desde diferentes contextos, pero no sabemos tu realidad, entonces tú le harás los ajustes pertinentes. ¿Por qué está esta columna así en blanco? Porque esta es la que yo trabajo con mis colegas y entonces tendríamos que conocer los proyectos y hay un espacio que dice relevancia social. Lean relevancia social y ahí es donde vamos a identificar
¿Cuál es la problemática que se está atendiendo desde esa propuesta? Tal vez la atención a los derechos humanos, a la diversidad, a la igualdad de género. ¿A qué se refiere cada uno de los proyectos o a alguna de las otras modalidades? Esto hay que llenarlo nosotros y lo vamos a llenar sí o sí dando lectura a estas propuestas. Cuando yo ya identifiqué las problemáticas, entonces yo ya digo, yo voy a seleccionar estos proyectos. ¿Y qué creen? Pues van a tener muchas opciones para poder abordarlos. Otro de ellos es el que puedan tener la integración y el tratamiento metodológico de los campos, de los contenidos, de los campos formativos, de los ejes articuladores. ¿Cómo se da esta integración? Sí o sí, desde lo primero, del conocimiento de tu plan, del conocimiento de los programas sintéticos, para que puedas decir, ok, es esta problemática, ok, voy a atenderlo desde estos ejes articuladores, voy a atenderlo desde estos contenidos, desde estos PDAs, va a ser con esta modalidad, va a ser por proyecto, va a ser por unidad didáctica, va a ser por taller crítico. ¿Cómo lo vas a hacer? Ahí tendrías que seleccionarlo. Tiempo. Lo vas a hacer, tu trabajo va a ser semanal, quincenal o mensual. Yo siempre les he hecho un ejercicio y se los comparto. Pongamos el calendario escolar. Hoy es 13 de septiembre. De hoy al 15 de noviembre. ¿Por qué el 15 de noviembre, Isalia? Porque es el primer periodo, no es el 15 la fecha exacta, pero siempre, pese a que se dice que son las fechas oficiales, a veces nos están pidiendo los resultados del primer corte antes. Entonces, pensemos hasta el 15 de noviembre. ¿Cuántos proyectos, cuántos talleres, cuántas unidades didácticas podrías hacer de ahorita hacia esa fecha? Y entonces yo regreso con la primer parte. ¿Cuáles son tus altas expectativas de este grupo? Porque no podríamos tener el mes de mayo y decir, me faltan 15 contenidos para abordar. Imposible, no lo vas a lograr de mayo a junio, no lo vas a lograr. ¿Y saben cuál podría ser una de las opciones? Se va a mover un poquito la cámara. Hay un mucho. Les comparto este formatito. Este es el campo formativo, es lenguajes, es el contenido, vienen los PDA de primero, segundo y tercero. Se ven diferentes tonalidades de gris, pero en realidad están por color. ¿Qué significa? Que cuando tú ya tienes todos tus contenidos y estás decidiendo los que vas a estar atendiendo, aquí puedes ir seleccionando cuáles. Sí o sí, tu programa analítico es anual. Sí o sí, el establecimiento de los contenidos es con una mirada anual. Se supone que eso ya debería de estar registrado. Y de eso registrado, solamente vamos a voltear, vamos a retomar lo que dijeron que van de contenidos que van a abordar el primer periodo y me los voy a traer a este esbozo de planeación. Y estos indicadores van a ser para uno de los proyectos que yo dije. Si yo dije que de septiembre a noviembre logro hacer 3 proyectos y 2 talleres, significa que tendré 5 esbozos, uno para cada uno, porque cada uno va a tener un contenido, una modalidad diferente, una atención diferente. Cuando yo registre esto, yo me daré cuenta cuántos voy a atender en el primer periodo, cuántos en el segundo, cuántos en el tercero. ¿Habrá días festivos? Sí, hay que considerarlos. ¿Habrán días en los que voy a pedir mis permisos económicos, en los que me vaya a enfermar? Hay que tomar decisiones anticipadas para que el día que lleguemos a faltar no nos quedemos arrastrando ciertos contenidos porque entonces no lograríamos lo que diríamos. Así que hay que visualizar cómo vamos a elaborar esa intervención, qué modalidad, de qué tiempo. Y si decimos de 15 días,
del 1 al 15 de octubre, yo les agregaría días hábiles, porque de esos días hábiles quitémosle sábado y domingo, quitémosle la suspensión, quitémosle el permiso económico. Los permisos económicos siempre estamos muy conscientes de cuándo los vamos a pedir, enfermarnos no. ¿Por qué digo días hábiles? Porque entonces la cantidad de actividades estará muy acorde a los días reales de tu intervención. Así que esta es una de las partes y tenemos las estrategias de evaluación. Muy importante que no sigamos diciendo evaluación formativa, pero solamente como un cambio de palabra y tengamos las mismas acciones. Tendríamos que realmente llevar hacia la reflexión, hacia la metacognición, la retroalimentación, el que estemos considerando una forma de evaluar de forma diagnóstica. Y diagnóstico no significa nada más el mes de septiembre, significa el inicio de cada proyecto, de cada unidad, de cada taller, y lo verán que así viene marcado en cada uno de los momentos de las diferentes modalidades, y que tendríamos que estar pensando cómo le vamos a apoyar al alumno, con qué instrumento puedan ir autoevaluando que están aprendiendo, cómo va a ser nuestro registro, nuestro diseño en el pizarrón, qué vamos a ponerles para que de algo visual sepan lo que estamos aprendiendo, en qué fechas, con qué materiales, en qué recursos, en qué avances en el que estamos. Tendríamos que estar diseñando un instrumento ahí y que quede registrado independientemente de la modalidad. Justamente hacia allá va esta parte de la evaluación, y también considerar las estrategias didácticas con las que se van a trabajar los PDAs, muy importante, y las características de nuestros alumnos. Retomemos lo que estamos trabajando con ellos, el saber las formas en las que aprenden, sus gustos. De nada servirá haber estado 15 días conociéndolos y que nuestras prácticas de enseñanza pues realmente reflejen mis formas de enseñar en las que yo aprendí, y que no reflejen las formas en las que mis niños están aprendiendo. El conocer las características infantiles de nuestros alumnos, que no es lo mismo la atención a un primer grado que a uno de segundo, a uno de tercero. Entonces, Dios de mi vida, llevamos varios minutos hablando sobre algo que vimos en la fase intensiva, que pareciera muy sencillo, pero que sí tenemos instrumentos, si sentías que carecías de ellos, que sí hay indicadores, y que si estos indicadores no se ven presentes en tu esbozo, no pasa nada, identifica cuál es el que te hace falta y hay que regresar con él y hay que fortalecerlo. Ahora, de todo esto, nos vamos a ir a la siguiente explicación de un formato, pero ya con esta parte avanzada. Y el formato no es como el que tengas que utilizar, sino una idea de cómo plasmar todo esto hacia tu esbozo. No pidamos un formato cuando decimos, ya no queremos que nos digan cómo hacerlo, pero pásame tu formato, y salía. No, es cómo vamos a trasladar todo esto a algo posible como parte de tus insumos, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos en el siguiente video para hablar del formato como tal, con estos indicadores. Esto te permite tener tu propia lista de cotejo, decir si lo tengo, no lo tengo, qué me hace falta, y sobre todo la decisión esta reflexión del por qué sí deberías de utilizar cada uno de los elementos para que te fortalezca. Así que nos vemos en el siguiente video.